Killer beats, put the sauce on it. When in the street we try to conquer. Life is sweet like sugar. La isla de Menorca es conocida por sus preciosas calas que están enmarcadas entre bellísimos acantilados. Acompáñame a recorrer algunas de las más bonitas de esta isla. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje en las mejores playas de Menorca. For myself, I'm doing better. Life is short to be feeling down. I'm be I be alaga. I need to thank God, say God no be man, oh. Thank God, say God no be man, oh. Because I for don't die, I for don't pay me, I for don't go, I for don't cast, I for don't die, I for don't pay me, I for don't go, I for don't cast. Thank God, say God no be man, oh. Say God no be man, no. Because I for don't die, I for don't pay me, I for don't go, I for don't cast, I for don't die, I for don't pay me, I for don't go, I for don't cast. Thank God do, I for don't go, I for don't cast. Thank God do, I for don't go, I for don't cast. One good don't deserve another. Go shaky motivates me better. Muy buenos días, mis chamos, miren. Así es el amanecer acá en Cala Galdana. Nos despertamos tempranito para ir a recorrer las calas de acá de Menorca. Así que acompáñenme. Listo, mis chamos, llegamos al parking de Cala Macarella, que es una de las calas más conocidas de acá de Menorca. Y les cuento que este parking está abierto fuera de temporada. Durante la temporada de verano está cerrado y la única forma de llegar aquí es cogiendo un autobús en la entrada. Y nada, desde aquí hay que hacer una pequeña caminata hasta esta cala. Miren, mis chamos, llegamos a Cala Macarella, una belleza de playa que es esta que está acá detrás de mí. Debo decirles que ahorita hay bastantes olas y es porque el viento sopla desde el sur y eso hace que sea esta zona un poquito más movida y sea más tranquila la zona norte, pero hoy es el día que podía venir para acá. La verdad está espectacular. Van a encontrar en la orilla como muchas algas y realmente estas no son algas, estas son posidonias, que es una planta que crece en esta zona de las Baleares y es muy importante porque esta planta es la que permite que el agua de esta zona sea tan pura y tan cristalina, así que más bien donde hay muchas de estas algas el agua es más limpia. Sin embargo, bueno, a la gente le incomoda muchas veces bañarse en esta zona. Esta cala se ha hecho muy famosa en Instagram. Seguramente si han visto alguna foto de Menorca es de esta playa y eso ha hecho que se haya masificado mucho en los últimos años. Durante el verano es casi imposible encontrar espacio aquí, así que si vienen durante el verano vengan tempranito para que puedan encontrar su sitio. Luego, si vienen como yo en temporada baja, pues la tienen para ustedes solos, aunque el agua está fría, así que probablemente no se vayan a poder meter al agua. A un ladito de Cala Macarella se encuentra un caminito que los lleva rapidito a Cala Macarelleta, que es la hermanita menor de Macarella y que también dicen que es preciosa. Pero el camino tiene unas vistas, miren lo espectaculares que está. My girl, can't take my eye off you, can't take my eye off you. Dim girl, don't got nothing on you, don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been having alone. Miren, ahí al fondo pueden ver la preciosa Cala Macarelleta, una cala preciosa, mucho más pequeña que Macarella, pero que está aquí escondida entre dos enormes acantilados. Así que el agua aquí es más tranquilita, le pega menos la brisa que del otro lado y está sencillamente espectacular. Además, desde arriba la vista está hermosísima.
Todas estas playas y calas están conectadas por un camino que se llama Camí de Cabal, que le da la vuelta a toda Menorca y que pueden hacerlo completito o que pueden hacer varias etapas, porque completito son varios días de camino, y que tiene vistas espectaculares de toda la isla. Hagan alguna de las etapas porque vale muchísimo la pena. Oigan, debo decirles que están espectaculares estas dos calas, Cala Macarella y Cala Macarelleta, me han encantado. Vamos a ver si podemos conocer un par más por esta zona hoy. Miren mis chamos, estas paredes las van a encontrar por todo Menorca. Se llama pared seca y se trata de una pared gruesa hecha de piedras y que es una construcción ancestral que utilizaban para poder permitirse la agricultura acá en Menorca, ya que la isla es muy ventosa y esto protegía a las plantaciones. Cerquita de Cala Macarella se encuentra Cala Enturqueta, a la que pueden llegar caminando desde Macarelleta, y también pueden venir en el coche. Hay un parking que está cerquita. Desde ahí hay que caminar 12 minutos hasta la playa. Vamos para allá. Miren mis chamos, esta es la preciosa Cala Enturqueta. Miren el color del agua acá, está bellísimo. Hay un poquito de gente, pero miren, prácticamente nada. Y está hermosísimo, muy fácil de llegar. Eso sí, hay bastante posidonia, pero bueno, esto es parte de la limpieza del agua de acá. Oigan, mis chavos, vinimos a comer en un restaurante en Ciutadella, ya que como estamos fuera de la temporada, en las playas no hay nada para comer. Aunque normalmente en las calas sí que hay un chiringuito o algún restaurante y algunos están buenos y no tan caros. Y la vinimos a un restaurante que se llama Canangela, está en las afueras de Ciutadella y tienen muy buenas recomendaciones. Una playa que no deberían perderse acá en Menorca es Cala Galdana, esta preciosa playa que ven detrás de mí, que tiene forma de media luna y que tiene una salida muy estrecha al mar. Tiene grandes acantilados y a pesar de que hay muchos edificios construidos en sus alrededores, la verdad es que es preciosa. Y cerquita de Cala Galdana se encuentra Cala Millana, que es otra preciosa playa que se puede llegar en coche al parking y luego de ahí hay que caminar entre 10 y 15 minutos hasta la playa. Y mis chamos, ya llegamos a Cala Millana, que es esta bella playa que está detrás de mí. Aunque en este momento está el atardecer, así que no se notan bien los colores, pero es preciosa. Y bueno, ahorita está súper relajada porque es ya casi la hora del atardecer y no hay nadie, pero vamos a verla bien.
justo aquí está el mirador de Sapunta con una espectacular vista al atardecer. Nos perdimos el sol cayendo, pero aún así se ve precioso este lugar. Vibe check, 1, 2 step, now I'm feeling my best. Cherry on top, it's a good time, yes. I don't care for none of that stress. I'm way too fine for a pity party. Sunrise on sunset, my type of party. Pour me up. Miren, mis chamos, ya llegamos al parking de Cala Pilar. Está al norte de la isla y la carreterita está muy mala, pero bueno, casi todas las carreteras secundarias acá de Menorca están así que manejen con cuidado. Y desde aquí son 30 minutos caminando hasta esta playa que dicen que es una de las más bonitas de toda la isla. Miren, mis chamos, llegamos a Cala Pilar. Está preciosísima, además que tiene esta montañita de roca roja que le da un ambiente espectacular. Y miren, el agua está calmadita porque la brisa está soplando en estos momentos del sur al norte. Sin embargo, normalmente está bastante tranquila esta playa. Y nada, ven a disfrutarla. Durante el verano hay mucha más gente, no está tan masificada como las del sur, pero sí que hay mucha más gente. Pero ahorita en noviembre, en el que estoy viniendo, está solita prácticamente para nosotros. Listo, llegamos al parking de Cala Vinimella, Cala Pregonda, porque se puede ir a las calas desde aquí. Y les cuento que el último tramo de la carretera está no mala, lo que sigue está malísimo. Es de tierra y está lleno de huecos muy grandes, así que conduzcan con cuidadito, no se les vaya a quedar la mitad del carro ahí en la mitad. Así que nada, aquí empieza la caminata que teóricamente son 30 minutos, 2 kilómetros. Vamos a ver cuánto nos demoramos hasta allá. El camino a Cala Pregonda tiene menos elevaciones, así que teóricamente es más fácil llegar acá que a Cala Pilar. Y algo curioso o algo particular es que pasa por varias calas muy bonitas, que tiene un paisaje espectacular, aunque sea para verlo. No se detengan tanto tiempo porque si no llegan a la otra, pero aprovechen de sacarle fotitos a cada uno de estos sitios. Y ya llegamos, miren, a Cala Pregonda, una bellísima playa de arenas doradas, está preciosa. Dicen que es muy famosa, así que en verano igual llega bastante gente a pesar de la caminata. Y les cuento que la caminata dicen que es 30 minutos, pero realmente tiene que ser 30 minutos en caminata constante. Yo me demoré casi 1 hora y no iba rápido, no iba lentísimo, sino que paraba a hacer fotitos y tal. Y eso nos llevó casi 1 hora, así que estén atentos con los tiempos por eso. Y nada, la playa está, miren, espectacular. Además que tiene esos islotes ahí al frente que le dan un paisaje hermosísimo.
Miren, para el atardecer vinimos a la playa de Sombou, que es una de las más grandes de acá de Menorca y además una de las más bonitas. Y justo aquí termina un río donde se forma la albufera de Sescanesies, que es como una especie de reserva de aves. Y es que llegando les caen un montón de gansos y patos. No sé si a pedirles comida o atacarlos, pero bueno, es simpático ver animalitos por acá. Este, como les dije, mi chamo, es la playa de Sombou, el arenal más grande de acá de Menorca. El agua es tranquilita, la arena es casi blanca y el atardecer aquí es uno de los más bonitos que hay en la isla de Menorca. Espectacular. Y con esta bella vista del amanecer en Cala Galdana quiero despedir este vídeo de las calas de Menorca. Coméntenme qué tal les ha parecido, cuéntenme cuál es su favorita y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.